para aquellos que no lo sabían, Apple en su momento fue la calidad-precio del momento. ¿A qué me refiero con calidad-precio? Bueno, me refiero a esas marcas que se ofrecen un buen precio con respecto a lo que te venden. Por ejemplo, una balanza entre lo que tú recibes con lo que tú das. Apple en su momento no estuvo tan sobrevalorizada como lo está en ese momento. Apple en su momento, ¿qué hizo Apple? En ese momento, en la década de los 80, porque esa época es que nos vamos a remontar, cuando las computadoras personales en sí, por así decirlo, no existían o no eran muy comunes. Apple se introdujo en el mercado, por así decirlo, para un mercado muy minorista, un mercado que estaba en su nacimiento, en sus primeros pasos. Apple se introduce y se vuelve la calidad-precio. ¿Pero por qué se vuelve la calidad-precio? Bueno, por así decirlo, se vuelve calidad-precio porque las computadoras en el momento eran inmensamente grandes. No habían la compatibilidad que Apple en su momento ofrecía y que hoy esencialmente lo ofrece. ¿Por qué? Porque ofrece computadoras que son esencialmente potentes, minimalistas y que cualquier persona, por así decirlo, puede utilizarla. Ese es el lema que en ese momento y actualmente se usa. Pero ¿por qué, así decirlo, también era la caja de precio? Bueno, porque bien sabemos, por una parte, las computadoras de ese entonces, las computadoras ocupaban espacios inmensos y las computadoras, por así decirlo, no iban dirigidas hacia cualquier persona, una persona que usaría una computadora de forma doméstica, que tuviera su computadora quizá en una esquina de su sala. En ese momento no era así. Una computadora normal podía ocupar una habitación o una casa quizás de espacio, por así decirla. Y como eran de grandes, así mismo eran de costosas. Una computadora en ese momento costaba, se podría decir que costaba $500,000 o $200,000. Algo que para el momento que surgió Apple con su Macintosh y sus principios, sus primeras computadoras, esencialmente eran lo más barato del mercado. Una computadora en ese momento costaba unos $2,000, $3,000. Sí, era mucho dinero, por la comparación de lo que eran las computadoras, era algo totalmente abismal. Era que un 80 o un 95% menos de lo que tú pagabas. Y era algo más portable, por así decirlo, porque podrías mover tu computadora en tus manos. Algo que en ese momento tampoco se podría hacer. Por eso es que Apple revolucionó la historia y también revolucionó la industria, como lo está haciendo ahora, como lo ha hecho desde entonces. Lo que quiero decir con esto es que Apple comenzó desde cero para llegar a lo que es hoy, una de las compañías más grandes a nivel internacional y también más sobrevaloradas. En pocas palabras, Apple en su momento creyó en un mercado que literalmente estaba creciendo y que grandes compañías de tecnología no querían invertir en él. Compañías como IBM. IBM en ese momento era y es una de las compañías más grandes a nivel internacional, pero más grande es en ese momento cuando Windows ni existía, porque Windows comenzó a existir luego de que Apple estuviera en el mercado. Apple Computer, por así decirlo. Por Apple Computers que hoy en día está Windows. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, compartan y lo mejor, espero que el video les haya gustado.